de nuevo con ustedes y realmente feliz de poder contar hoy con el doctor don Constantino Urcullo, viejo amigo, viejo digo porque son como 50 y más años de hermosa amistad. Con Tino compartí un programa de radio, él me invitó gentilmente, desayunos de Radio Universidad durante 7 años y a partir de ahí, programa que todavía continúa siendo Constantino. Y de ahí seguí yo con el cuento de los programas de radio una vez que retomé a Costa Rica y enos aquí compartiendo de nuevo micrófonos. Bienvenido, Constantino. Muchas gracias, doña Mimi. Es un placer estar con usted. Qué lindo estar en poder decirnos don Constantino y doña Mimi. Bueno, y eso va a ser solo en el ingreso. El tema de hoy es Afganistán, imposible que no lo sea. La retirada abrupta de los Estados Unidos de Afganistán ha copado todos los medios internacionales. Se ha hablado muchísimo de la humillación y de la derrota de los Estados Unidos y sus aliados. Se habla de la repetición de lo que pasó en Vietnam. Hay misión cumplida, según dicen los Estados Unidos, totalmente fallida, según dicen sus aliados, incluyendo Angela Merkel. Esa desesperada huida de los afganos que nos ha conmovido a todos, la angustia que tenemos por las mujeres en Afganistán y lo que puede pasar, y esa inversión de $2 billones que parece que se fueron al basurero cuando los talibanes entraron como Pedro por su casa a la presidencia, a las instalaciones de la presidencia en Kabul. Todo eso está ahí en el tapete, Constantino, pero qué difícil es entender realmente lo que está pasando. Es decir, ¿qué pasa con Estados Unidos y sus aliados? ¿Por qué entran en esta guerra? Y después, ¿qué pasa con los talibanes? ¿Y qué pasa con Afganistán y sus distintas tribus y organizaciones políticas y militares? Bueno, hay que hacer un poco la historia que es inmediata, pero hay que hacer también una historia más larga de lo que es Afganistán y por qué entran los Estados Unidos ahí. Hay que recordar que entran recién pasados los acontecimientos de las Torres Gemelas en Nueva York y entonces son parte de lo que militarmente definen como una operación de contraterrorismo. Llegan a capturar a Osama Bin Laden y después de que exigen que se los entreguen los talibanes que estaban en el poder en Kabul desde el 96, y también a tratar de exterminar a Al Qaeda en Afganistán. Yo diría que en un primer momento son exitosos, porque todo el mundo está con ellos. ¿En qué sentido es todo el mundo? Usted se va a encontrar alguna gente que no está de acuerdo con los Estados Unidos, pero en aquel momento, por ejemplo, el diario francés Le Monde, que es un diario de centro izquierda avanzado, progresista, publica "Todos somos americanos" en su primera página. El primer ministro Vladimir Putin, en aquel entonces, no era presidente, les dice, utilicen nuestras bases, circulen por el cielo de Rusia, pueden instalar bases en Kirguistán y en Tayikistán, que eran ex repúblicas soviéticas y sobre las cuales Moscú tiene una influencia muy, muy decisiva. Los chinos también apoyan el asunto, no tan abiertamente. Todo el mundo está de acuerdo en perseguir a Bin Laden y todo el mundo está de acuerdo en entrarle a Al Qaeda. Después, los talibanes se retiran y a partir del 2008-2010 la guerra sufre un incremento porque los talibanes regresan. Se habían refugiado en los países limítrofes. Estamos hablando de Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Entonces regresan y manejan la guerra bien militarmente. Y los Estados Unidos empiezan a cansarse, su opinión pública y su ejército, porque esas guerras no rinden nada. Es decir, una potencia
militar tan poderosa no es capaz de ocupar un país y de triunfar en guerras irregulares. Ya lo vimos en Vietnam, lo hemos visto a lo largo de la historia del siglo XX, que es muy difícil para un poder, eh, para una superpotencia, ocupar un país y no tener resistencia, y que esa resistencia a la larga triunfe. Porque, como ellos mismos lo dijeron en Vietnam, los norteamericanos, para ocupar un país hay que ganar las mentes y los corazones de la gente, los corazones y los espíritus. Y nadie va a estar de acuerdo con que le ocupen su país. ¿Ah? Desde la época de Augusto César Sandino en 1928 y 30, se demostró que un ejército poderoso, bueno, podía ser neutralizado por una pequeña banda guerrillera, y lo mismo hizo Mao Zedong con los japoneses en, en Y China. Ho Chi Minh en Vietnam. Y Ho Chi Minh, y un gran personaje que había ahí, porque, y la frase es muy linda, que yo lo oí en algún momento, no recuerdo de quién, que era el general Giap. El general Nguyen Giap era profesor de historia, y alguien escribió en el New York Times de cómo el profesor de historia derrotó a las computadoras del Pentágono. Es usar la asimetría en ventaja propia, ¿verdad? Entonces, pero ese contexto afgano en el cual se desarrolla la resistencia es un contexto complicado desde siempre. Ahí tuvo dificultades Alejandro Magno, tuvo dificultades los mongoles, porque esas tribus defienden sus pequeños vallecitos en esas grandes montañas con gran fiereza. Y después los británicos pierden 3 guerras a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, las guerras anglo-afganas. Y luego los soviéticos, que ocupan Afganistán del 79 al 89, también son expulsados de Afganistán. Y ahí alguien acuñó una frase formidable que dice: Afganistán, cementerio de imperios, ¿verdad? Exacto. Y la confirman con esta retirada de los Estados Unidos. Pero el problema es que ese es un país de geografía física difícil, y luego de una geografía humana de 14 grupos étnicos y más grupos lingüísticos todavía en el corazón de Asia, abandonados, subdesarrollados, pero refugiados en sus identidades particulares. Organizados tribalmente. ¿Sí? Son tribus, y además ahí había estallado un golpe de Estado al rey en 76, 73, ya no recuerdo exactamente, pero tienen 40 años de estar en una guerra civil. Cuando los Estados Unidos ingresan ahí, tenían 40 años de estar en una guerra civil entre las tribus, ¿verdad? Y entonces la tribu dominante en aquel entonces detrás de los talibanes eran los pastunes, que tienen están una parte en Afganistán y otra parte en Pakistán, que era el santuario de los talibanes también. Entonces, los Estados Unidos se meten en ese avispero, ¿verdad? Con mucha fuerza, pero es lo que le puede pasar a uno cuando uno mete la mano en un avispero. Individualmente uno puede destrozar a cada una de las avispitas, pero todas las avispitas picando en diversos lugares sacan ventaja sobre un enemigo superior, ¿verdad? Tino, hay algo que leyendo de la historia de Pakistán, o sea, el rey, la reina Soraya, no la de Persia, sino la de Pakistán, hicieron un montón de reformas muy modernas, que incluso fue parte de su caída, porque iban a una velocidad mayor de lo que esta cultura que vos estás describiendo acepta, pero reformas muy occidentales y muy modernas. Tiene que haber además una parte de Pakistán con grupos de intelectual, que lo hay, de intelectualidad y de modernidad, peleando al interno también con los fundamentalistas talibanes. Claro, el tema está ahí, y esto es un tema lindo de tocar, digamos. Hay que recordar de dónde viene Pakistán. Pakistán es parte del Imperio Británico. Cuando la India se le sale de las manos al Imperio Británico, hacen una división, ¿eh? Y hay que recordar esto. Una parte, la parte musulmana, aunque la India tiene 200 millones de musulmanes en sus 1.400 millones de habitantes, una parte
de lo que era el Imperio Británico de la India se divide en Pakistán. Queda la India. Y Pakistán queda al oeste de la India, pero otra parte, lo que es hoy día Bangladesh, era originalmente parte de Pakistán. Después se separan, creo que es en los 70s. Entonces, es una historia convulsa porque los imperialistas europeos en África y en Asia diseñan las fronteras sobre el papel, ¿verdad? Y en Y, oficina en Londres. y en oficina en Londres, aunque los ingleses fueron un poco más previsores en ese sentido que los norteamericanos y tenían virrey en la India y administración colonial, pero y dividieron a en la India, pero eso es meterse en otra historia, dividieron a la India de acuerdo con sus grupos étnicos también y enfrentan unos grupos contra los otros. Bueno, Pakistán y la India han tenido varias guerras, ¿ah? Y Pakistán, importante tener esto en cuenta, Mimi, y es que Pakistán tiene armas atómicas, tiene 150 cabezas nucleares y la India también las tiene. Entonces, esto es una región eh, como consecuencia en gran parte del dominio colonial que tiene una inestabilidad intrínseca y estructural. ¿Eh? Y ahí está Afganistán, que no se puede dominar por ningún imperio. ¿Por qué? Porque es una lavadora centrífuga, ¿verdad? Y el que quiera, y eso lo quisieron hacer los ingleses, no lo pudieron, los norteamericanos quisieron formar un sistema político a la occidental. ¿Ah? Sí. Eso no es posible. Eso no es posible en un país tribal, ¿verdad? Porque el Estado en Occidente se desarrolla a lo largo de 2 siglos. Los reyes absolutistas tienen que poner bajo su dominio a los grandes varones feudales y lo logran con el Estado absolutista y con una burocracia centralizada. Pero eso no se crea, los Estados-naciones no se crean de la noche a la mañana. En 20 años. Y eso es parte de una soberbia de imperio que todavía prevalece en los aliados de Estados Unidos y sobre todo en esa capacidad de análisis que los chinos señalan tantísimo de los gringos, del juego inmediato, de manejar la coyuntura, ¿verdad? Pero sin ver las realidades políticas de las zonas en que están. Es interesante porque estaba leyendo, Tino, no hemos hablado de los aliados norteamericanos, pero estamos cayendo ya en la geopolítica de la región y está bien, o sea, podemos volver a lo otro después. En esto, definitivamente emerge Asia con fuerza ante una desgracia de Occidente, Estados Unidos y Europa, Rusia y China, que tienen ganancia en este conflicto sin mover un dedo casi, o sea, la tienen, pero hay también perdedores. La India empieza a verse en problema, tiene problemas serios con China, tiene problemas seriosísimos con Pakistán, ¿verdad? Y se le sale un aliado importante de la zona, como es Estados Unidos y Europa. Y otro también que queda un poco guindando es Japón, ¿verdad? Porque también ha jugado con estos que de alguna manera se están debilitando aunque sea coyunturalmente, pero yo no creo que sea tan coyunturalmente el debilitamiento en la región de Estados Unidos y Europa. Bueno, empecemos con Europa. Es decir, los europeos durante la Guerra Fría vivieron lo que se llamó siempre bajo el paraguas nuclear de los Estados Unidos, con la convicción de ellos de que si la Unión Soviética invadía Europa, los Estados Unidos iban a salir en su defensa. Ese era el, 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 el paraguas nuclear de los Estados Unidos protector. Y bueno, lo creyeron y de alguna manera, Así funcionó. aunque no hubo guerra, le sirvió. Entonces, se acostumbraron a esa relación transatlántica de protección que Trump les reclamaba muchísimo de que seguían acostumbrados a eso y que no gastaban lo suficiente en su defensa. Bueno, pero cuando viene el 2001, como consecuencia de esa costumbre de estar protegidos
del otro lado del Atlántico, por el paraguas nuclear, la sombrilla nuclear, se montan a apoyar a los norteamericanos en una aventura hasta entonces desconocida, porque la Organización del Atlántico Norte, la OTAN, estaba diseñada para la defensa de Europa y del Atlántico Norte, ¿verdad? Que incluye a los Estados Unidos. Entonces, ellos se ven, sienten la obligación de defender a los Estados Unidos. Hoy el secretario general de la OTAN dice, la operación fue exitosa porque defendimos a los Estados Unidos. ¿Ah? Entonces, Jens Stoltenberg, ¿verdad? Esa es el, pero bueno, pierden gente, mueren europeos ahí y pierden prestigio también, que es una cosa muy importante en la geopolítica mundial. Eso por un lado. El gran, yo diría que ahí hay un actor crucial en todo esto y es Rusia. ¿Es Rusia por qué? Porque Rusia ocupó Afganistán. Rusia hasta el 91, las repúblicas de Turkmenistán, Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán fueron repúblicas socialistas soviéticas. En algunas de ellas hay poblaciones rusas y en la mayoría de ellas hay poblaciones de yihadistas de diversas organizaciones y también está Al-Qaeda. ¿Ah? Está Al-Qaeda en algunos de ellos. Creo que en Tayikistán o en Kirguistán. Es en Tayikistán. Inclusive le voy a contar una anécdota. Yo en alguna oportunidad, una amiga norteamericana me ofreció ir a trabajar en un programa de promoción al voto en Kirguistán, no, en Tayikistán. Y a mí siempre me ha gustado la aventura de la educación electoral. Y le digo, bueno, déjame ver. Y me fui a ver, le puedo estar hablando inicios por ahí del 2003, 2004. Me fui a ver en el Departamento de Estado el consejero de viajes y decía Tayikistán es importante, Al-Qaeda no está en la ciudad, en Don Shabi, pero sí está en todas las zonas rurales. Y el programa era un programa en zonas rurales de promoción de voto. Entonces le dije, mire, le agradezco mucho la invitación porque eran unos honorarios bonitos, ¿verdad? Pero yo me enteré de esto y no voy a ir. Y después, unos años después, me dijo, qué dicha que me dijiste que no, dice, porque tu esposa nunca me hubiera perdonado que te hubieras metido en ese avispero. Entonces, esa es una zona muy difícil, este, eh, donde ha habido conflictos entre ellos, donde ha habido guerras civiles internas, y Rusia se plantea ahí como el garante de la seguridad regional, porque no quiere que se le extienda el contagio del yihadismo hacia el territorio ruso, particularmente pensando en que Al-Qaeda y otras organizaciones yihadistas podrían volver a incentivar el, la insurrección terrorista en Chechenia, que es una de las repúblicas rusas del norte del Cáucaso. Entonces, los rusos ahí tienen un rol muy importante que jugar. Los otros que tienen un rol muy importante que jugar, y después voy a la India rápidamente, son los chinos. ¿Por qué? Porque tienen una frontera de 80 kilómetros con Afganistán. Y al final de esa frontera, del lado chino, están los uigures, que son musulmanes de origen turco que hablan una lengua parecida a la de Turkmenistán. Y entonces los chinos le tienen mucho miedo a que se les extienda el terrorismo también a esa zona donde ellos han ejercido una labor de control sobre esas minorías étnicas. Y además, lo que usted me decía antes de que empezáramos, China está desarrollando la ruta de la seda terrestre, que son carreteras, ferrocarriles, que hoy día pasa por los países del norte de Afganistán, pero también hay un corredor de China hacia Pakistán que llega al Océano Índico. Entonces, China, la inestabilidad de Afganistán sin la presencia, entre comillas, ordenadora de los Estados Unidos, no le debe hacer muchísima gracia. Ya lo han dicho, no les hace gracia, pero van a tener la relación con lo mismo los rusos. Los talibanes estuvieron conversando en Moscú en marzo
y hace unas semanas estuvieron los talibanes conversando en Pekín, pragmáticos, absolutamente pragmáticos. La India se ve en un problema, como usted lo señalaba, Mimi, y es el siguiente. El conflicto con un Pakistán fortalecido. ¿Fortalecido por qué? Porque es un Pakistán que va a tener muy buenas relaciones con los talibanes. ¿Ah? Fue el Claro. santuario de ellos. Pero, y luego la India se ha ido un poco en el grupo Quad, Australia, Japón, Estados Unidos e India, hacia una relación diferente con los Estados Unidos. Y termino con esto. Pero durante la Guerra Fría, la India fue parte del grupo de los no alineados y tuvo una relación privilegiada con Rusia que todavía continúa. Entonces, la India va a tender a buscar apoyo en Rusia y Rusia será un mediador en sus conflictos con China en la zona de Cachemira. El Japón, que pareciera un poco largo, pero Está lejos, también está lejos. está largo, pero de alguna manera pierde imagen en esta zona, que está largo, pero es también su zona de influencia. O le crece China y le crece en Rusia. China ya le creció. Sí, claro. Le creció. Vos tenés, Tino, ¿cuánto? 15 años, estoy exagerando, que fuiste el primero en empezar a hablar de China en Costa Rica y en otras regiones, de decir, ojo China, ojo, y a estudiarla, realmente con un Yo empecé excelente ojo. en el 2000 a ¿Verdad? estudiar el Ve- ascenso chino. 21 años, o sea, es Sí. impresionante. Pero China ya se les creció y ellos, los japoneses, este, tienen una economía buena, pero acuérdese usted en los años 80 que en Washington todo el mundo hablaba del peligro japonés cuando compraron edificios y compraron la Sony y invirtieron en Hollywood, ¿verdad? Y bueno, China, el Japón hubo una desaceleración de eso. Pero Japón tiene paraguas protector norteamericano. ¿Ah? ¿A dónde tiene paraguas protector? Bases en Okinawa, bases en Japón, la sexta flota tiene ahí presencia, la base de Okinawa es muy importante para controlar el acceso al mar del este de la China. Y los norteamericanos también tienen 27,000 o 30,000 tropas en Corea del Sur. Corea del Sur y Japón no son muy amiguitos, ¿verdad? Por un residuo histórico, ¿verdad? Dijo muy fuerte. Sí, pero están lejos del conflicto, ¿verdad? Del conflicto afgano y el conflicto de Asia Central, protegidos, ¿por qué? Por la presencia china, por la presencia de Rusia en la parte del este ruso, del extremo oriente ruso. Entonces, en esto de Afganistán, ahí yo creo que los importantes son los que hemos venido señalando. Ya, cerremos esta parte del programa porque en en un minuto tenemos que ir a un corte. ¿Algo que quieras añadir que se te haya quedado colgando? A mí, No, yo diría, Mimi, que hay que añadir que lo que hay que pensar es de que la guerra civil afgana va a seguir, porque era una guerra que venía antes de la invasión norteamericana. Las guerras entre las tribus, entre lo que llamaban la Alianza del Norte, vea que usted que ahí hay un bolsón que resistió en Pashir, creo que fue el asunto. Ellos van a seguir peleando entre ellos porque no hay unanimidad entre las tribus y hay diferencias significativas. Entonces vamos a tener una guerra civil continuada que no se va a acabar. vamos a ir a un corte, oímos las noticias de mediodía y regresamos en unos minutos con ustedes. De nuevo, con ustedes, el programa de hoy es sobre Afganistán. Nuestro invitado, el doctor Constantino Urkullu, quien no solo conoce muy bien la geopolítica de la región, sino a los actores cercanos e involucrados, los Estados Unidos, Europa, Estados Unidos y sus aliados europeos, y por el otro lado del tablero geopolítico, Rusia, China. Y la parte interna de Afganistán. Volvamos a
a eso, Tino, llegamos al término de la primera parte hablando de esto no va a operar porque hay contradicciones internas muy grandes en Afganistán entre tribus, entre grupos y entre posiciones también. Hay una parte mucho más moderna de Afganistán que vivió antes de la llegada en el poder, antes de la llegada de los talibanes, y los talibanes, que es una posición extrema dentro de la religión musulmana. Alguna gente dice, o los talibanes han dicho, que ellos van a respetar a las mujeres, que van a respetar los derechos humanos y que van a cogobernar. Uno podría decir que los talibanes durante toda esta época han viajado por el mundo negociando, eso los puede haber moderado algunos de ellos, pero por otro lado, muchos de ellos han estado presos en Guantánamo, torturados, ¿verdad? De las maneras más espantosas y entonces más bien se han radicalizado. ¿Qué podemos esperar? O sea, no tenemos bola de cristal, pero es tan complejo ese mundo que difícilmente, como decías vos antes del quiebre, esto va a bajar de intensidad. Sí, bueno, lo que pasa es que los talibanes es una parte del fenómeno, ¿verdad? Hay un famoso profesor de ciencias políticas norteamericano que escribió un libro que se llamaba El choque de civilizaciones. Mm. Yo no creo en esa teoría, primero porque ahí en el libro lo han criticado mucho, define mal el concepto de civilización y ve el mundo también en términos, aunque admite otras civilizaciones, ve el mundo, pero lo advirtió o lo percibió antes, que venía un choque entre la cultura del Islam y la cultura occidental. Y ese es un choque que tiene una dimensión religiosa, pero hay que entender el Islam. Y entender el Islam no es solo centrarse en el islamismo, o sea, las tendencias que consideran que la yihad, la guerra santa, tiene que hacerse con las armas, porque hay otra interpretación de la yihad, que es la lucha espiritual. Es como yo hago mi lucha espiritual para obtener la salvación. Entonces, yo pienso que hay que entender, hay que salirse de seguir viendo al Islam como únicamente un grupo de terroristas locos. El Islam es una religión respetable. eh, yo no tengo ninguna, ¿ah? Pero el Islam es una religión respetable, es parte, tiene una serie de elementos comunes con el cristianismo, la visión de un Dios único, por ejemplo, el monoteísmo, que hay una serie de prácticas que no nos gustan en el extremismo, obviamente, por ejemplo, la actitud hacia las mujeres, eh, pero hay países islámicos donde las mujeres no andan con burka, donde las mujeres trabajan, donde las mujeres son doctoras, donde las mujeres hasta están en el ejército. Perdón, y hace 50 años todavía la religión católica, muchos de los grupos religiosos eran poco amigables con las mujeres, ¿verdad? Es Y lo decir, siguen siendo. y lo siguen siendo. Es decir, Sí. hay extremos en todos es decir, en todas las religiones. No, no, y recordemos otra cosa. Mimi, los cristianos fueron a Oriente a hacer las cruzadas. ¿Ah? Y el Papa tenía ejércitos y estados papales. Y las tropas del Papa masacraron a los cátaros en el sur de Francia. Es decir, hoy día, dichosamente, hay un Papa que a mí me gusta mucho, aunque yo no soy adherente de su religión, pero el Papa Francisco. ¿Ah? Pero el Papa Francisco es un hombre que enarbola la bandera de la paz con algunas cosas que no me gustan en cuanto a su visión de los problemas abajo de la cintura. Pero la realidad es que es un hombre que está preocupado por el cambio climático, ha sido de una tolerancia extraordinaria con los homosexuales, por ejemplo, con los que los querían mandar todavía a la hoguera, los obispos
ultraconservadores Los quieren norteamericanos. matar a la hoguera todavía. ¿Sí? Están esperando Todavía está. que se muera Francisco para poder hacerlo. Sí, ¿Ya? o el que teníamos aquí, el cura ultraconservador dando misa en latín y de espaldas a la feligresía, ¿verdad? Entonces, yo creo que el gran tema es entender el mundo islámico y que no es uniforme. El mundo islámico, una cosa es el mundo árabe islámico, pero váyase usted a Indonesia, un país con 200 y pico millones de habitantes, ahí no se habla árabe, pero son musulmanes. ¿Ah? Y yo sé que es una desgregación, pero hay algo tan hermoso en Indonesia, por lo menos que fue un choque importante, de cómo la legislación es dual. Es decir, hay normas legislativas para los musulmanes y otras para los no musulmanes. O sea, si en la noche se encuentran un muchacho católico borracho, no hay problema tomando, pero si se encuentran un musulmán tomando licor, lo arrestan, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas son realmente Claro, muy interesantes. y las divisiones intrarreligiosas en el Islam, Mimi. Es decir, chiitas y sunitas son dos variantes diferentes Pero, pero de los la judíos religiosidad lo que existe. tienen ¿Qué? los judíos, tienen a los sionistas, tienen a los ultraortodoxos, tienen, todas las religiones tienen esos Y los grupos. cristianos, ¿qué tienen? Católicos y protestantes. Y los protestantes tienen evangélicos y los episcopales. Neopentecostales, ¿Eh? Entonces, neopente- yo creo que hay que entender eso para enfrentar el fenómeno, para entenderlo y a la hora de tomar decisiones políticas también. Pero yo creo que ahí hay otro gran tema y que está fuera del foco, y es que muchas de estas cosas y estos conflictos ocurren porque hay un pasado colonialista. Los imperios, terminada la Primera Guerra Mundial, destrozado el Imperio Otomano, ¿qué sucede? Inglaterra y Francia se reparten en el papel, ¿ah? A Siria, Irak, ¿ah? Jordania, Palestina, ¿ah? Y para simplificarlo, Francia se queda con Siria, los ingleses se quedan con Irak y se quedan con Arabia Saudita. Entonces, el recuerdo colonial es algo que genera el resentimiento hacia los países que fueron los dominadores. ¿Ah? Y entonces, y eso no se extingue fácilmente. Es decir, eso no desaparece, tarda 3, 4, hasta 5 generaciones. Todavía en los Balcanes hay gente, me decían que en Serbia celebran victorias que ocurrieron contra sus enemigos hace 500 o 600 años. ¿No? Entonces, no se puede entender este desorden que hay bajo los cielos en Asia Central, en el Medio Oriente, ¿ah? En África misma, si no entendemos el, el desorden que crearon en el terreno las potencias occidentales cuando fueron imperios y ocuparon. y la expoliación y la eliminación de cualquier contrario a sus posiciones. Y, es decir, es un pasado muy duro, ¿verdad? Nosotros tenemos la conquista de América a 500 años y todavía los mexicanos la resienten, pero ellos lo tienen muchísimo más cercano. Ahí no han pasado 100 años, No, ¿verdad? no, empezó la descolonización, la gran descolonización inicial de la India, 1947. Después se independiza Indochina y esa es una independencia que pasa por dos guerras, una contra los franceses y otra contra los gringos. Entonces, en el marco de la Guerra Fría, vea usted el desmadre, porque esa es la única palabra que hay entre Ruanda y la República Democrática del Congo. ¿Y cuál es el elemento? Un factor neocolonial, que es la explotación de las minas de coltán, que es las que nos permiten a usted y a mí estar hablando hoy de esta manera y utilizar los celulares. Pero ahí han muerto cientos de miles de personas peleándose por el coltán. ¿Y quiénes son las beneficiarias? Compañías occidentales y en algunos casos, en la disputa por los minerales no hay en Ruanda, también la inversión china que quiere tener acceso a los minerales, aunque los chinos tienen ese tipo de minerales en abundancia. ¿No? Sí. Ahora, los talibanes, es decir, has podido seguir eso, o sea,
ese grupo de gente torturada en Guantánamo, que tiene que haber salido con ganas de destrozar a todo Occidente de ahí, ¿verdad? Porque todos sabemos la barbaridad de condiciones y de torturas permitidas, o sea, legalmente permitidas en Guantánamo. Ilegalmente. No, porque Bush... ¿Por qué ha discutido eso? Ok, entonces no entremos porque... No, por eso yo lo califico de ilegal. Porque los tribunales militares no han juzgado, si acaso han juzgado a uno, pero no han juzgado a nadie más. Entonces, detener a alguien sin juicio va en contra de todos los principios del derecho occidental. No, detenciones totalmente ilegales. Yo lo que decía es que Estados Unidos legalizó la tortura, es decir, la permitió en Guantánamo. La permitió. La permitió. Pero por el otro lado, líderes ya más viejos, más con las pasiones más asentadas, más viajados, más discutidos con los rusos, con los chinos, con los mismos europeos, ¿verdad? En reuniones interminables, han cambiado un poco su visión y se dan cuenta que tienen que negociar. Hay posibilidad realmente de poder pensar que los talibanes van a flexibilizar algunas de sus reglas. Uno ve... Yo pienso que eso en este momento es prematuro y no lo veo. No lo veo por las razones que vos señalás y sin embargo van a tener que flexibilizarse porque van a tener necesidad de ayuda humanitaria, van a tener necesidad de fondos para el desarrollo, pero hay otro tema que no hemos tocado de Afganistán, el incremento extraordinario del tráfico de heroína derivado del cultivo de la amapola durante la misma ocupación norteamericana. Y eso es una fuente de fondos importantísima a la que podrían acudir los talibanes, ¿verdad? Con el que se mantuvieron los talibanes. Los talibanes pudieron mantenerse gracias al opio de las amapolas y al contrabando de minerales. Porque y el ejército afgano también. 75,000 hombres en el lado de los talibanes y 300,000 en el lado de los afganos. En una guerra que es de Estados Unidos, pero entre Europa, Norteamérica y los mercenarios mueren, ¿cuánto eran? 2,500. Sino con los mercenarios muere más, sube a más. Los Estados Unidos tienen 2.500 bajas, creo que los europeos deben andar por las 1.000 u 800 bajas y los mercenarios sí pagaron un precio muy grande por su asunto. No sé en este momento, creo que eran 20 y pico mil, no lo recuerdo exactamente. Por favor, contale a nuestros oyentes el cuento de los mercenarios en Afganistán. Es que uno, si no sabe que existió, suena ciencia ficción lo que es el manejo de esa guerra entre drones, ¿verdad? Al final, y el juego de los mercenarios y de la empresa privada de la guerra. Bueno, ahí lo que comentamos al inicio, podríamos meternos en el tema de los mercenarios que no lo manejo bien, pero por ejemplo, el robo de la ayuda externa. No hay palabra. No, por parte de los militares. Los Estados Unidos le metieron $1 billón o más. Están hablando de 2.2 billones. No, pero a la parte militar le metieron no, a la parte, ok, sí. Entonces, pero resulta que sale en las informaciones de estos días, y la fuente es el periódico Le Monde, de un gran periodista francés que se llama Jacques Foulleroux, y ahí él informa que detectaron que el Ministerio de Defensa afgano, controlado por el gobierno de Kabul y por los norteamericanos, tenía declarados para que entraba esa plata que le daban los norteamericanos a 46 batallones de 800 hombres que el diario Le Monde los califica de fantasmas. Y toda la información internacional dice, no existían, los declaraban. Los señores de la guerra manejaban de las mismas tribus también. ¿Sí?
A lo mejor, pero lo más probable es que esté en las manos de algunos de los ministros de estos dos gobiernos últimos que están muy felices en Londres o en París disfrutando de esos fondos de los contribuyentes norteamericanos, ¿eh? O lo que me contabas de la ayuda, por ejemplo, la ayuda, cómo pasaba de manos eh, Ah, sí, bueno, el para el tema, desarrollo, la ayuda ya no militar, sino la ayuda para el desarrollo. mire, en Washington hay una expresión que se llama los Beltway Bandits. Beltway Bandits, el Beltway es el círculo de autopistas que rodea a Washington. Ahí hay muchas empresas que hacen consultoría, hay muchas ONGs que se ocupan de la ayuda al desarrollo y hacen lobby en el Congreso para obtener fondos. Entonces, en, en Washington los llaman los bandidos de la autopista que circula a Washington. ¿Por qué? Porque es gente que cobra un porcentaje por administrar esa ayuda. El Congreso la ayuda, tienen algunos congresistas amigos que les facilitan obtener esos fondos y contaban que, por ejemplo, en este caso de Afganistán, lo leía en un artículo de un profesor de Singapur, donde él mostraba como en un caso específico de una ayuda de 150 millones de dólares a una provincia afgana, sale la ayuda aprobada por el Congreso. Entonces se la adjudican a una ONG que está en Ginebra, una organización no gubernamental. Esa cobra un 20% por todo ese trámite y después se la remite a otra organización en los Estados Unidos que cobra un 20% también por el trámite y esa es la que se la lleva a Afganistán. Ya con estos 20 y 20, ya tenemos que de los 150 millones, la mitad se quedó en Occidente. Y a veces es más. Y ahora además, quien va a administrar la ayuda en el local, cobra localmente, cobra su overhead también, ¿verdad? Al final, es que el cuento que me contaste antes de entrar fue tremendo. Lo que les llegó a la provincia fue una madera para construir que la utilizaron para pasar el invierno quemándola para tener calor, ¿verdad? De Así es. 150 y pico de millones de dólares, tuvieron unas cuantas tablas para... se calcula que de los 2.000 billones de dólares norteamericanos, 1 billón, o sea, 1.000 millones de millones pasan al ejército, ¿verdad? Al armar un ejército. Y un ejército que además no es leal a Estados Unidos, siente que sus presidencias, sus ministros, sus generales, sus capitanes son totalmente corruptos y se están dejando el dinero de la cooperación y son además comprados y es decir, y aceptado un poco como el cuento de Somoza, Isaú Sanabavich, ¿verdad? Bueno, igual, estos son nuestros corruptos, démosle para que coman de la corrupción. Ese ejército, cuando venían los talibanes son del pueblo igual que ellos y están defendiendo su país igual que ellos, Claro, ¿verdad? claro. Dejan las armas y se van con justa razón. Y el otra parte, Yo le perdón, voy a contar, ya que menciona usted Nicaragua, le voy a contar una anécdota de mi padre. Mi padre vivió en los 20 y los 30 la ocupación norteamericana de Nicaragua. Y entonces mi padre era ideológicamente un hombre que yo diría de derecha. Es decir, el comunismo era así como, porque era de un catolicismo jesuítico. Entonces el comunismo era así como que le sacaran Papo el, Rojo. el chapo rojo, pero era antigringo. Entonces yo un día le dije, papá, pero ¿cómo? Si vos sos de derecha, sos tan anti-yanqui. Y me decía, hijito, dice, es que yo no olvido en las noches, cuando yo estaba dormido en mi casa y la ventana tenía un descanso, se sentaban dos Marines a hablar en voz alta y a decir tonterías y no me dejaban dormir. Y después el domingo íbamos a misa y le decían vulgaridades a las muchachas que se venían con nosotros. ¿Y qué podíamos hacer? Nadie se podía agarrar con un marín, ¿verdad? Entonces, la ocupación nunca se olvida. Es decir,
Es muy fácil derrotar un ejército, pero ocupar un país implica administrarlo, implica que la gente esté de acuerdo con uno. Y nadie va a estar de acuerdo, Mimi, a que vos tengas allá arriba en esas montañas preciosas donde vivís, tengas a la salida de tu casa en el portón un marine que te pide los papeles. Eso no se olvida nunca. Y que estás hablando de lo suave. Si le añadís las violaciones, si le añadís las torturas, si le Los añadís el asesinatos. miedo de los disparos todo el día, si le añadís el que te traten como si fueras un animal de tercera categoría, ¿verdad? Todo lo que pasa en las ocupaciones que te quitan la dignidad, que le quitan dignidad a tu cultura, a tu religión, a tu gente, Claro. termina siendo imposible aceptar la invasión de un país para Así, cualquiera. Los nacionalismos en la defensa triunfan, a no ser que sean como algunos pueblos totalmente destruidos, ¿verdad? Ni claro, piedra el sobre genocidio. piedra. Nos quedan 4 minutos, 3, 4 minutos, Tina. Usalos como querás. Ok, rápidamente. Bueno, yo lo que siento es que eh, el pueblo norteamericano estaba cansado de esto desde hace rato. Querían la retirada. Obama la quiso, Trump la quiso y bueno, le tocó a Biden hacerla, ¿verdad? Con un costo político que va a tener que pagar por lo acelerado y poco profesional, pongámoslo así, de esa retirada. Ahí le cae el costo. Pero hacía rato, digamos, nadie rechazó en los Estados Unidos internamente ir a Afganistán. Eso muy claro. Pero con el tiempo, en 20 años, la gente no le dio importancia a eso y hubo un suceso que acaparó la atención, que fue la guerra en Irak, donde también se tuvieron que retirar más honorablemente, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto inmediato de esto en los Estados Unidos? El presidente Biden yo creo que tomó una buena decisión, la tomó en el momento correcto, vámonos, no lo, no lo posterguemos. Pero eso ha tenido un efecto importante en las encuestas. La gente no lo juzga en las encuestas porque se haya ido, porque todo el mundo quería en cierto sentido irse, sino lo juzgan por la manera en que se fue. Ya, por ejemplo, yo estaba viendo hoy en la mañana unas encuestas de CBS News, donde el 63% está en desacuerdo con él y ya la popularidad de él, que era arriba del 50%, está en el 49%. Va a tener que hacer un control de daños extraordinario y esto va a tener, y con esto concluyo, va a tener un impacto sobre las elecciones de medio periodo en el año entrante, porque los republicanos les van a decir, Biden perdió Afganistán. ¿Eh? No, y además hizo el ridículo internacional, es lo que le van a decir. Un dato positivo de esa encuesta de CBS News, por primera vez ver en Estados Unidos que el 80% de la población estaba de acuerdo en darle asilo político a los afganos que habían trabajado con Estados Unidos y traerlos a Estados Unidos. Eso en un país que está rechazando tanto la inmigración, es como algo positivo en medio de. Se explica por qué, porque son los que apoyaron a nuestros boys, a nuestras tropas, son los que ayudaban a nuestros muchachos. Entonces, ¿cómo los vamos a dejar tirados? ¿Ah? Pero Pero es yo un no creo rasgo, que el nacionalismo desaparezca tan fácil. no, pero un rasgo de humanidad, no un nacionalismo, un rasgo de humanidad en esta tragedia. Muchísimas gracias, Tino. Disfruté como tantos años la conversación. Me hace falta el desayuno después del programa que hacíamos juntos con unos huevos y un gallo pinto delicioso, la verdad, a los alrededores de la U. Un abrazo muy grande y a todos ustedes, muy buenas tardes. Muchas gracias.